Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver otro tema que está relacionado con los mercados, pero ya no los mercados en cuanto a su estructura. La clase anterior, si no mal recuerdo, vimos la estructura de los mercados. Eh, pero ahora ya no vamos a ver en sí la estructura de los mercados, sino que vamos a ver el mercado de los factores. Recordarán ustedes que ya habíamos incluso mencionado que hay diferentes factores de la producción. Bueno, ahora vamos a ver cómo está la disponibilidad de estos mercados, perdón, de estos factores en el mercado y pues todas las implicaciones de esto. Pero para no adelantarles mucho de lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, voy a comenzar a compartirles pantalla para empezar a platicar de estos mercados o de esta teoría del mercado de factores más bien. Ok, por ahí ya se debe de apreciar la presentación. Como les había adelantado, decíamos que este mercado de factores, o más bien que la teoría del mercado de factores es el tema en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a comenzar entonces hablando primero un poquito acerca de los objetivos, sin antes mencionar que la teoría de los mercados de factores es un componente fundamental porque nos ayuda a explicar el cómo se determinan los precios de los recursos productivos. Ahorita vamos a ver más, con más detenimiento esta idea, pero antes me gustaría mencionarles que el objetivo de la clase del día de hoy es que al finalizar el estudio de la teoría del mercado de los factores, es que ustedes sean capaces de analizar y también de comprender el cómo se determinan, perdón, los precios y también la asignación de los factores de la producción. Recordemos que los factores de la producción son el trabajo, el capital, la tierra y hay quienes también agregan a la tecnología como un factor de la producción. La idea es que ustedes comprendan cómo se determinan los precios y la asignación de estos factores en mercados competitivos y también no competitivos. Asimismo, el objetivo es que al finalizar esta clase ustedes puedan evaluar el impacto de las políticas económicas y también las fuerzas del mercado en la distribución del ingreso y el bienestar económico aplicando estos conceptos que vamos a ver el día de hoy a situaciones reales o a contextos reales de la economía. Dicho esto, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a ver qué son los mercados de factores y vamos a ver su funcionamiento y diferentes implicaciones. Vamos, como ya dijimos entonces, los mercados de factores nos ayudan a comprender el cómo se determinan los precios y también las cantidades de los recursos que las empresas utilizan en la producción. Entonces, ¿qué son los mercados de factores? Son los espacios en donde se intercambian los recursos productivos, que son el trabajo, la capital y también la tierra. Obviamente, como nosotros hemos visto en temas anteriores, vamos a agregar la tecnología porque hay ciertas teorías económicas que establecen que también la tecnología forma parte de estos factores de la producción y hay teorías que nada más nos hablan de estas tres. Entonces, nosotros vamos a hablar de estas cuatro para también tomar en cuenta la tecnología. En cuanto a la importancia, de los mercados de factores, esta, como ya dijimos,
Esta importancia radica en que los mercados de factores nos ayudan a determinar la distribución de ingresos en la economía y nos ayudan también a determinar el cómo esas ganancias, el cómo los ingresos que tengan las empresas se van a distribuir en los diferentes factores de la producción. Vamos a ver si con esos ingresos se busca adquirir más tierra, si se busca adquirir tecnología, si se busca contratar trabajadores o pagar a los que ya tienes. Y como decíamos que el capital es la riqueza que se usa para producir más riqueza, entonces vamos a ver también cómo este capital nos sirve para reinvertir y continuar con la producción. Por último, pues cabe mencionar que el mercado de factores tiene cierto funcionamiento, opera mediante mecanismos de oferta y demanda similares a lo que vemos en los mercados de bienes. Básicamente, estos dos conceptos también están presentes en los mercados de factores. Precisamente, nuestro siguiente punto nos vamos a enfocar en uno de esos mecanismos, ya que vamos a comenzar a ver lo que es la demanda de factores. La demanda de factores es conocida como una demanda derivada porque depende de la demanda de los bienes y también de los servicios que producen. Hay diferentes factores que afectan esta demanda, como por ejemplo avances tecnológicos que pueden aumentar la productividad. También algunos factores que influyen son los precios de los productos que pueden determinar la rentabilidad de utilizar más factores y los precios de otros factores que pueden ser sustituidos o que pueden ser complementos. Vamos a detenernos un poquito en estos factores que afectan la demanda de factores. Decíamos primero que uno de los factores de la producción puede también considerarse la tecnología. Es por ello que uno de los elementos o algunos de los sucesos que pueden afectar a este factor de la producción pueden ser los avances tecnológicos, porque si existe un avance tecnológico que va a ayudar a que el proceso de producción sea más eficiente y sea menos costoso, lo más común, lo lógico, es que la empresa quiera adquirir esa nueva tecnología, quiera también realizar este avance tecnológico. Por lo tanto, la demanda de este factor de la producción, que sería la tecnología, pues va a aumentar. ¿Por qué? Porque las empresas quieren mejorar esta tecnología que tienen, quieren adquirir las nuevas tecnologías, por lo tanto, va a aumentar la demanda de esta nueva tecnología. Decíamos también que otro de los factores que influye son los precios de los productos que pueden determinar una mayor rentabilidad para utilizar más factores. Esto ocurre cuando los precios de los productos aumentan. Muchas veces los precios de los productos aumentan por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, hay poca oferta de productos, pero hay mucha demanda de los productos, que es lo que suele pasar. Como hay mucha oferta y pues, pocos productos disponibles en el mercado, lo que suele pasar es se aumenta el precio del producto. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Como el producto aumentó el precio y lo pueden vender más caro, pues empiezan a producir más de ese producto para venderlo caro. Pero evidentemente llega un momento en el que se va a equilibrar la balanza. Llega un momento en el que se equilibra la oferta con la demanda y el precio del producto llega pues a al precio que tenía originalmente. O sea, va a disminuir a cual precio que tenía antes. En este caso, decimos que cuando se aumenta el precio del producto, lo que hacen las empresas es producir más. Bueno, para producir más, tienen que aumentar
uno de estos factores o comenzar a utilizar más de estos factores. Por eso también afecta la demanda de factores. Y decíamos también que cuando se modifican los precios de otros factores que pueden ser utilizados como sustitutos. Esto ocurre en el caso de trabajadores y tecnología. Es el ejemplo más sencillo, más común que encontramos, porque evidentemente la tecnología viene a sustituir a los trabajadores en la mayoría de los casos y muchas veces las maquinarias pueden hacer el trabajo de dos o más trabajadores. Entonces, a veces es más barato y más eficiente tener tecnología en lugar de trabajadores. Entonces, aquí aumenta la demanda de la tecnología, como lo veíamos en el primer ejemplo. Pero evidentemente hay cierta elasticidad en la demanda de los factores, porque depende de cómo vayan a responder las empresas a los cambios en cuanto a los cambios de los precios de los factores. Puede ocurrir que se modifique el precio de un factor de la producción y ahí la empresa tiene dos opciones, o seguir con ese factor de la producción o también lo otro que pueden hacer es modificar las unidades de factores de la producción que utilizan durante el proceso de producción. Todo esto va a depender de diferentes cuestiones. En la diapositiva pueden ver otras tres diferentes. Pueden que se busque una productividad marginal. Aquí se agrega una unidad adicional de un factor de la producción. Esto es lo que hablábamos de la elasticidad, de cómo va a reaccionar la empresa cuando hay modificación en los precios de los factores de producción. También va a depender del valor monetario de la productividad marginal y eh, pues lo que buscan las empresas es contratar factores hasta que su costo sea igual, perdón, a su valor marginal. Por otro lado, tenemos el otro elemento del que estábamos hablando, que es la oferta de los factores. La oferta de factores también está influenciada por diversas variables. Eh, Entre estas variables encontramos las preferencias de los individuos entre el trabajo y el ocio, su nivel de riqueza y también las oportunidades disponibles en el mercado. Vamos a detenernos a discutir un poquito en cómo estas variables pueden afectar a la disposición de los individuos a ofrecer su trabajo o su capital. Esta oferta de factores se enfoca más que nada en dos de los factores de la producción, que son el capital y que son el trabajo. Básicamente se refiere a la disponibilidad que hay de estos factores, es decir, a la disponibilidad que hay de trabajadores y a la disponibilidad que hay de personas que quieran invertir en una determinada empresa. Bueno, decíamos que hay diversas variables que influyen, entre ellas las preferencias laborales de los individuos. Eh, Esto ocurre mucho, bueno, pues prácticamente en cualquier tipo de empresa. Todas las empresas van a requerir que van a requerir tener trabajadores para desempeñar diversas funciones dependiendo de qué sea lo que se dediquen. Eh, Tal vez pueden contar con maquinaria, pero van a necesitar personas que operen esa maquinaria o que en caso de que se descomponga, pues le den mantenimiento. Entonces, todas las empresas van a requerir de estos trabajadores, pero también algo que influye mucho es si esos trabajadores quieren desempeñar las funciones que esa empresa busca. Creo que en un país como México, hablando del contexto mexicano, es complicado que los trabajadores elijan si quieren o no desempeñar una determinada actividad, porque pues como hay en ocasiones pocas ofertas laborales, pues los trabajadores, independientemente de cuál sea la función a desempeñar, van a querer desempeñar la función por la necesidad que tienen. Pero hablando desde la teoría, hablemos de un contexto diferente.
en donde estos trabajadores sí puedan tener ciertas preferencias entre trabajar, entre el ocio, entre qué actividades desempeñar. Bueno, este sería un factor que influye en cuál es la disponibilidad de los trabajadores para desempeñar cierta actividad. Por lo tanto, si prefieren desempeñar unas actividades sobre otras, pues va a haber mayor oferta de este factor de la producción en aquellas actividades que sí quieran desempeñar. Por otro lado, también hablábamos del nivel de riqueza, que esto está relacionado con el comentario que les acabo de hacer, que en México pues muchas personas no se pueden dar ese lujo de decidir si quieren desempeñar o no una función, normalmente lo hacen por la necesidad por la necesidad de generar ingresos. Entonces, como tenemos pues no hay un alto nivel de riqueza entre el promedio del mexicano. Evidentemente va a haber una mayor oferta de este factor de la producción, que son los trabajadores, porque hay muchas personas buscando trabajo. Pero podríamos encontrarnos en un supuesto, en otro contexto, en que a lo mejor la población general de un país cuenta con cierta riqueza y no requiere desempeñar ciertas funciones. Por lo tanto, en este caso, pues habría menos oferta de este factor de la producción. Eh, Dentro de esta oferta de factores también existe cierta elasticidad. Esta elasticidad nos mide la respuesta de la cantidad ofrecida ante cambios en los precios, lo cual es crucial para comprender el cómo se equilibran los mercados. Aquí es bien importante mencionar que, como decíamos, en la oferta de factores no solamente intervienen los trabajadores, también decíamos que otro factor es es el capital, la riqueza que se utiliza para producir más riqueza. ¿Cómo se obtiene normalmente esa riqueza? A través de inversiones. Claro, las empresas generan sus ingresos, generan ganancias y esos ingresos los vuelven a reinvertir, pero muchas veces también las empresas requieren de ciertas inversiones que provengan de pues de otras personas, de otros entes diferentes a la empresa. Eh, entonces, también todos estos factores de los que acabamos de hablar también influyen en cuanto al capital, ya que depende de si una persona está dispuesta o no en invertir en la empresa, de si está interesada en invertir en la empresa y también en parte ello depende de los ingresos que puede llegar a generar la empresa. Entonces, los factores están influenciados por decisiones individuales, que estos están basados en preferencias y también en costos de oportunidad, que es esto que les digo, que tanto qué tantas ganancias puedes obtener si inviertes en una empresa. También, evidentemente, están influenciadas por las condiciones de mercado, tienen relación con la competencia y con las regulaciones. Si en un determinado país no se encuentra estrictamente regulado el tema de las inversiones en las empresas, lo más probable es que sí quieran invertir en esa empresa los diferentes inversores. O si es una empresa que es competitiva en el mercado, evidentemente van a querer invertir en esa empresa. Es muy complicado que alguien quiera invertir en una empresa que no compite en el mercado o que considera que no puede llegar a competir en él. Y bueno, también hay cierta disponibilidad temporal, varía según plazos cortos o largos. Esto tiene que ver más que nada con el retorno que va a tener la persona que lleve a cabo una determinada inversión, si va a ser a corto plazo, si va a ser a largo plazo. Como siguiente punto tenemos el equilibrio en el mercado de factores. Ya vimos los dos elementos de este mercado de factores, que es la demanda, que es la oferta y que recae sobre diferentes factores de la producción. Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste este equilibrio. El equilibrio en el mercado de factores se alcanza cuando la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida. De hecho, este principio ya lo habíamos platicado antes, si no mal recuerdo, en la clase anterior o en clases anteriores.
Pero cuando la demanda es igual a la oferta, entonces hablamos de un equilibrio en el mercado. Como estamos hablando de factores de producción, pues hay un equilibrio en el mercado de factores. Vamos a ver qué es lo que influye en este equilibrio. Primero que nada, decíamos que la demanda de las empresas, que está basada en productividad y en valor marginal, que bueno, ya es todo lo que vimos anteriormente de de cuándo va a necesitar la empresa de un determinado factor de la producción y cuándo va a necesitar más de uno que de otro, etcétera. La oferta de los propietarios, decíamos que está determinada por los costos de oportunidad, está determinada también por las preferencias de aquellas personas que puedan o que quieran llegar a invertir que quieran llegar a invertir en una determinada empresa, dependiendo de si tienen oportunidad o no de obtener ciertas ganancias, ciertos ingresos a raíz de esa inversión. Cabe mencionar que este mercado competitivo, o más bien que en un mercado competitivo, este equilibrio se alcance de una manera natural mediante la interacción de la oferta y la demanda. Es decir, aquí en este mercado, si decimos que es equilibrado, lo que rige es la ley de la oferta y la demanda. No existen factores externos que influyan en este equilibrio, sino que por mera ley de la oferta y la demanda se logra este equilibrio. Sin embargo, si por ejemplo hablamos de otro tipo de mercados, como un mercado monopólico, este equilibrio evidentemente puede ser manipulado por el poder del mercado que tienen los compradores o que tienen los vendedores. Básicamente, estamos diferenciando dos modelos de mercado diferentes, como los que vimos anteriormente. Decíamos que el mercado equilibrado rige la ley de la oferta y la demanda, pero en un mercado monopólico no es así. Recordemos que en la clase anterior vimos que en un mercado monopólico únicamente una sola empresa es quien oferta el bien. Básicamente hay un solo vendedor, por lo tanto el producto es diferenciado, es único. Por lo tanto, la empresa que oferta ese bien puede controlar los factores de la producción, puede controlar su oferta, puede controlar su demanda y evidentemente puede controlar los precios de los bienes también. Este equilibrio del mercado de factores, lo que el fenómeno que ocurre es que existe un punto de equilibrio, ya dijimos, se establece una igualdad en la demanda y en la oferta, pero también esto llega a afectar en los precios y en la cantidad de bienes ofertados, porque como la cantidad de bienes ofertados y la demanda de esos bienes es igual, pues el precio no va a aumentar o va a disminuir, sino que se va a mantener en su valor original. Vamos a pasar entonces con el siguiente punto, que es que son los salarios, que son las rentas. Vamos primero a definir un poco lo que son los salarios y las rentas. Estos son los precios pagados por el uso de los factores de la producción. Básicamente, los salarios pueden resumirse a esto que vemos aquí en la diapositiva, al precio del trabajo determinado por la productividad y la escasez relativa. Varían según habilidades, según la educación y según la experiencia del trabajador. Estos tres últimos factores que les estoy mencionando son los que se toman en cuenta para determinar qué salario va a percibir una determinada persona. Evidentemente, este salario pues de esta forma parte del capital que la empresa invierte para el proceso de producción, porque la empresa le paga a los trabajadores para que ellos lleven a cabo el proceso de producción, ya sea que el proceso sea llevado a cabo por los trabajadores o a través de maquinaria que los trabajadores controlan. Entonces, decíamos que salarios y rentas son los precios pagados por el uso de los factores de la producción.
Hablando del salario, el salario es utilizado para pagar específicamente el factor de la producción denominado como trabajo a los trabajadores prácticamente. Considero que no es no es muy, no amerita más explicación. Básicamente el salario es esta prestación que reciben los trabajadores o esta contraprestación por realizar un trabajo. Y los trabajadores o el trabajo forman parte de los factores de producción. Por otro lado, las rentas, decíamos que también es el pago por el uso de un factor de la producción, pero en este caso hablamos de el factor de la tierra. Las rentas se van a determinar por la contribución adicional a un factor al producto total. Esta renta consiste en el pago a los propietarios de tierra y de recursos naturales en caso de que sea procedente. Hay empresas que tienen que tienen su propia tierra que trabajar. Ya depende de cada caso en concreto. Hay quienes adquieren las tierras, hay quien tal vez las rentan para trabajarlas, etcétera. Ya va a depender de cada caso en concreto. Eh, Y por último, tenemos las diferencias compensatorias como punto importante de este tema, que básicamente consisten en ajustes en pagos por condiciones laborales. Esto ya es es un poco más relacionado con el tema de derecho laboral, pero pues cabe mencionar que, como todos sabemos, los trabajadores no solamente cuentan con un salario, sino que también cuentan con otras prestaciones y deben tener unas condiciones laborales adecuadas, que al final de cuentas todo esto también genera cierto gasto a la empresa que no se ve como gasto, sino como inversión. Bueno, estas condiciones laborales pues compensan riesgos, compensan incomodidades o nos dan beneficios que no son monetarios. Por ejemplo, no sé, dar una adecuada maquinaria, más bien, herramientas adecuadas para desempeñar el trabajo, dar ciertos descansos, dar horas para comer, todo este tipo de cosas forman parte de condiciones laborales que compensan estos riesgos, pero que no son monetarios. Como siguiente punto tenemos los mercados de trabajo. Los mercados de trabajo o tienen también o más bien en el mercado de trabajo también tienen cierta influencia la oferta laboral y la demanda laboral. Evidentemente, como estamos hablando del factor de la producción del trabajo, vamos a hablar que la oferta laboral consiste en trabajadores que ofrecen tiempo y que ofrecen habilidades a cambio de salarios. Esto, pues, es justamente lo que platicábamos antes. Dentro de esta oferta y la demanda, decíamos que hablábamos de la disponibilidad de un factor de la producción, pero también de la necesidad que tenía una empresa de ese factor de la producción. Ya aterrizándolo al mercado del trabajo, la oferta laboral consiste en la disponibilidad de trabajadores que hay para desempeñar ciertas funciones y también la demanda laboral, pues consiste en las empresas que contratan a los trabajadores según las necesidades productivas. Esto es bien importante porque no todas las empresas contratan a todos los trabajadores, sino que pues dependiendo de la actividad que busquen desempeñar, las empresas requieren que los trabajadores tengan ciertas habilidades y ciertos conocimientos y que lleven a cabo diferentes funciones. Por lo tanto, la demanda de una empresa respecto a los trabajadores no va a ser la misma que todas las demás empresas. Cada una tiene ciertas necesidades. Dentro de este mercado de trabajo también surge otro punto muy importante que es el tema de la negociación entre trabajadores y entre las empresas. Evidentemente hay cierta negociación cuando hablamos específicamente de los salarios, pero como decíamos que hay otras condiciones laborales, hay otras prestaciones
También ahí es donde entran los sindicatos, que son representantes de los trabajadores. Los sindicatos, en representación de los trabajadores, negocian con las empresas y acuerdan ciertas condiciones laborales y acuerdan ciertas prestaciones, ciertas prestaciones dentro de la empresa. Y bueno, ya nada más mencionar que también respecto a esta relación de trabajador y de patrón, pues existe una regulación específica. Existen ciertas leyes laborales que establecen el cómo se va a llevar a cabo esta relación entre el patrón y el trabajador, en cuáles son las prestaciones mínimas que deben tener los trabajadores, cuáles deben ser las condiciones de trabajo, cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son sus obligaciones, las obligaciones de los patrones, a qué son acreedores en caso de despido. Todas estas cuestiones que están relacionadas con esta relación laboral son reguladas específicamente por ciertas leyes. La ley más conocida, la ley general, pues es la ley federal del trabajo. Hay otras leyes que también regulan cuestiones que están relacionadas con esta relación del trabajo, pero pues la ley que regula o que busca regular casi todas estas cuestiones es la Ley Federal del Trabajo. Y como siguiente punto tenemos también un mercado, pero este es el mercado de capital. Eh, este mercado de capital o en este mercado de capital también podemos encontrar diversos puntos importantes, podemos encontrar diferentes cuestiones que son de relevancia. En primer lugar, encontramos que debe haber una inversión física. Inversión física en maquinaria, en equipos, en infraestructura que aumenten la capacidad productiva. Ya decíamos que la tecnología puede considerarse como uno de los factores de la producción porque precisamente la tecnología ayuda en el proceso de producción para generar más bienes, para seguir produciéndolos. Bueno, por eso las empresas, para hacer más eficiente el proceso de producción, para hacerlo más rápido, para hacerlo menos costoso, suelen invertir en esta maquinaria, en estos equipos que les va a ayudar para acelerar el proceso de producción y hacer que éste sea más preciso y menos tardado. Pero también también aquí entran los mercados financieros porque no, la inversión no únicamente consiste en comprar maquinaria, en pagar trabajadores, en meter dinero para producir, sino que también las empresas lo que hacen es canalizar los ahorros hacia inversiones productivas mediante otros instrumentos financieros, no únicamente en cuanto a maquinaria. Cabe mencionar que otro punto importante aquí es la tasa de interés, ya que el precio del capital equilibra la oferta de ahorro y también la demanda de inversión. Las tasas de intereses muchas veces determinan los lugares en los cuales las empresas van a realizar su inversión. Si un determinado banco, si una determinada empresa, si una determinada sociedad te da una mayor tasa de interés cuando tú inviertes en ella, pues las empresas se van a ver más interesadas en invertir en ese determinado lugar. Ya obviamente depende de cada caso en concreto, pero básicamente por eso se rige. Si hay una tasa de interés alta, pues normalmente vas a buscar invertir en ese lugar que te dé un interés alto porque te va a generar mayor ganancia. Ya para ir cerrando con la clase del día de hoy, vamos a resumir los puntos clave que abarcamos el día de hoy. El día de hoy vimos la definición del mercado de factores y también su importancia. Vimos la demanda y la oferta de factores. eh, Vimos también cómo se logra el equilibrio del mercado de factores y en qué consiste. Vimos la determinación de los salarios y las rentas y pues vimos estos dos últimos mercados, el mercado de trabajo y el mercado de capital. También para pues ir concluyendo, vamos a ver unas pequeñas reflexiones finales. Cabe mencionar que hay una interconexión de mercados, ya que los mercados de los factores
están estrechamente vinculados entre sí y también están vinculados con los mercados de bienes, porque al final de cuentas los mercados de factores nos ayudan a producir bienes y muchas veces de estos factores de la producción depende la disponibilidad de un bien. Por otro lado, también esta teoría nos explica el cómo se determina la distribución de la riqueza en la economía, porque como ya veíamos, dependiendo de la demanda de los productos, dependiendo de la oferta de laborales, dependiendo de las demandas de inversión y las ofertas de inversión, dependiendo de todos estos factores, las empresas van a tomar decisiones que vayan encaminadas a en qué utilizar su dinero. Si ellos ven que necesitan más trabajadores para acelerar el proceso de producción, pues van a contratar más trabajadores, van a utilizar sus ingresos para eso. Si ellos ven que necesitan maquinaria para que el proceso de producción sea más rápido y sea más eficiente, van a invertir en maquinaria, van a comprar maquinaria para poder hacer un proceso de producción más eficiente. Si ven que les conviene invertir en cierto lugar porque tiene una tasa de interés alta y les va a ayudar para generar más ingresos, pues van a invertir en ese lugar. Entonces, de todos estos factores depende cómo las empresas van a distribuir su dinero. Pues ya nada más como comentario final, decirles que tiene ciertas aplicaciones prácticas, toda esta teoría que hemos visto nos ayuda a comprender todos estos conceptos, nos puede ayudar a analizar prácticas políticas y económicas y también nos puede ayudar a comprender sus efectos distributivos para en un futuro nosotros aplicar todos estos conceptos e incluso pues generar esas políticas económicas dentro de una empresa o incluso en nuestra vida diaria. Con este comentario final, cerramos la clase del día de hoy. Si no existe nada más pendiente, sería todo por esta clase. Eh, Buenas tardes. No, por ahí me escribieron en el chat. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ok, veo que me preguntan que en qué parte del libro hay que checar el libro para encontrar el tema, pero este, sobre el cuestionario 6, sí, bueno, si la duda es en cuanto al cuestionario, esta semana se va a abrir. De hecho, se me estaba pasando comentarles eso. Esta semana vamos a abrir el cuestionario 6 para ya reanudar. Esta es la tarea de esta semana. Por ahí me preguntan que cuál es la tarea de esta semana. Sería ese cuestionario. Esta semana se va a abrir. Entonces, pues que ya es jueves. Bueno, por ahí les voy a acomodar la fecha para que no, para que tengan oportunidad de contestar el cuestionario, porque si estoy cayendo en cuenta que ahorita es jueves y muchas veces la cerramos en domingo, pero voy a darles un poquito más de tiempo para que lo puedan contestar. Pero sí, eso sería, el cuestionario sería la tarea de esta semana. Bueno, entonces no me olvido de eso. Ahorita me paso para habilitar esa tarea que nos queda pendiente. Y bueno, con eso concluimos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.